Hola compañeros, mi nombre es Raúl Espinosa Díaz y hoy voy a resolver un problema de análisis de varianza de un factor. Bueno, a continuación tenemos el siguiente ejercicio. En un experimento para determinar el número de colonias que se formaron en tres diferentes tipos de medios de cultivo, se utilizaron 15 cajas Petri. Los datos que se registraron fueron obtenidos en la lectura realizada en la clase de microbiología y pertenece al número de colonias registradas. Construye con los datos proporcionados la tabla de análisis de varianza para este experimento, tomando un intervalo de confianza al 95%. Y estos son los datos obtenidos, donde tenemos el agar sangre, el agar chocolate y el agar nutritivo con sus respectivas lecturas. También tenemos que el nivel de significancia, al ser un intervalo de 95%, es alfa igual a 0.05. Para comenzar, debemos establecer la hipótesis a probar, donde tendremos que H0 plantea que todos los medios de cultivo producen el mismo número de colonias, y H1 que al menos un medio produce un número diferente de colonias, ya sea mayor o menor. Después obtenemos el valor de las filas, las columnas y el número de datos. Tenemos que las filas, representada por la letra R, es igual a 5. Las columnas, representadas por la letra C, es igual a 3. Y el número de datos es el producto del número de filas y el número de columnas. Es decir, multiplicamos 3 por 5. Esto es igual a 15. Teniendo esos valores, ahora sacamos las medias de cada columna y el valor de la gran media. Para las medias de cada columna, vamos a tener que sumar cada dato de cada columna y lo vamos a dividir entre los datos que son. Por ejemplo, para la media 1 sumamos 8 más 7 más 9 más 13 más 10 y lo vamos a dividir entre 5, ya que ese es el número de datos que estamos sumando. Y eso nos dará un valor de 9.4. Este método lo aplicamos respectivamente en las otras dos columnas, obteniendo los valores de la media 2, que será de 14, y la media 3, que será de 13. El valor de la gran media es promediando los valores de las medias anteriores, es decir, sumamos todas las medias y las dividimos entre 3. Esto nos dará un resultado de 12.13. Seguimos entonces y sacaremos el valor de la suma de cuadrados total, que no es más que la sumatoria de la diferencia de cada dato menos la gran media y esto elevado al cuadrado. Por ejemplo, para la primera columna a 8 le restamos 12.13 y eso lo elevaremos al cuadrado, dándonos un valor de 17.05. Ese mismo método lo usamos para cada dato. Después de tener todos los datos con dicha operación, sumamos ya sean todas las filas o todas las columnas, y el resultado de toda esa sumatoria será el valor de la suma de cuadrados total, que en este caso nos daría de 129.72. Después sacaremos la suma de cuadrados de tratamiento. Esto es la sumatoria del número de filas multiplicado por la diferencia de la media de cada columna, menos la gran media, y todo esto irá elevado al cuadrado. Es decir, que para el primer valor multiplicamos el número de filas, que es 5, por la diferencia de la primera media y la gran media, o sea, 9.4 menos 12.3. Ese resultado lo elevaremos al cuadrado y obtendremos en ese caso 37.26. Al realizar esto con los demás valores de medias, sumamos todo y obtenemos que la suma de cuadrados de tratamiento es de 58.52. Seguimos con la suma de cuadrados de error. Se calcula realizando la sumatoria de cada dato menos la media de su columna. Todo eso irá elevado al cuadrado. Para la columna del agar sangre, el primer dato, que es 8, le restaremos el valor de su media, o sea 9.4, y eso lo elevaremos al cuadrado, que nos dará 1.96, y así seguimos con toda esa columna. Para la segunda columna, el valor de 14 le restaremos su media,
que es igual de 14, y elevaremos al cuadrado. Aunque en este caso da 0, igual se anota. Así seguimos este procedimiento en esta columna de igual manera. Para la tercera columna, el valor de 10 se le restará su media, que es 13, y se elevará al cuadrado. Esto es 9, y se sigue así con toda su columna igual. Al finalizar eso, sumamos de igual manera, ya sea de todas las columnas o todas las filas. Ese resultado nos dará la suma de cuadrados de error, que será un valor de 71.2. Seguido, calcularemos los cuadrados medios de cada clase. Para el cuadrado medio total, se calcula con el cociente de la suma de cuadrados total entre sus grados de libertad, que en este caso es el número de datos menos 1. El cuadrado medio de tratamiento es el cociente de la suma de cuadrados de tratamiento entre sus grados de libertad, que es el número de columnas menos 1. Por último, el cuadrado medio error es el cociente de la suma de cuadrados de error entre sus grados de libertad, que son el número de datos menos el número de columnas. Realizando las operaciones, obtendremos que el cuadrado medio de tratamientos es de 29.26 y el cuadrado medio de error es de 5.93. El valor de Fisher para este caso se calcula dividiendo el cuadrado medio de tratamiento y el cuadrado medio de error. Efectuando la operación, tendremos que el valor de Fisher es de 4.93. Ahora, calcularemos el valor de Fisher en tablas para comprobar la hipótesis. Los grados de libertad para la posición de F en tabla se calcula con el cociente entre el número de columnas menos 1, entre el número de datos menos el número de columnas. Efectuando entonces, tenemos que nos da 3 entre 12, donde 3 será el valor horizontal en la tabla y 12 el valor vertical. Entonces buscamos en las tablas a un valor de 0.05 de significancia o directamente a un valor del 95%, y tendremos que el valor de F es de 3.490. Teniendo el valor de F0 y F alfa, los vamos a comparar para probar la hipótesis. Tenemos que H0 se rechazaría si F0 es mayor o igual que el valor de F alfa. En este caso, tenemos que 4.93 es mayor que 3.490. Por lo tanto, H0 se rechaza y nos quedaremos con H1. Es decir, que al menos un medio de cultivo produce un número distinto de colonias, ya sea mayor o menor. Espero que les haya servido este video y muchas gracias por su atención, compañeros.